¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Penalistas, trabajando por una justicia penal de calidad. Hoy en el programa tenemos al doctor Juan Zamora Barbosa. Él es integrante de la Sala de Apelaciones de Extinción de Dominio de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Él también es juez formador de la Unidad del Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú. Además, docente de la Academia de la Magistratura y docente universitario en posgrado. Él nos hablará sobre el proceso de extinción de dominio en el Perú. Doctor, bienvenido al programa. Gracias, Alejandra. Agradezco al UETI y a Penalistas por la gentil invitación, expresando mi saludo a vuestra audiencia. Bien, doctor, nos gustaría que nos pueda explicar de manera muy dinámica, pues usted sabe que nuestro público es variado, en qué consiste el proceso de extinción de dominio y cuáles son las etapas con las cuales se trabajan estos procesos. Bien, ¿en qué consiste el proceso de extinción de dominio? Es una pregunta recurrente de quienes recién se enteran de su existencia. Pues bien, el proceso de extinción de dominio es un proceso autónomo que se encuentra regulado en nuestro país por el Decreto Legislativo número 1373, que es una norma vigente desde el 2 de febrero del año 2019. Es decir, este proceso tiene en vigencia poco más de 2 años en nuestro país. El proceso de extinción de dominio es un proceso que procede contra los bienes patrimoniales que constituyen objeto, instrumento, efecto o ganancias que tienen relación o que se derivan de actividades ilícitas. La ley, y con este nombre genérico me quiero referir a este decreto legislativo, establece un catálogo específico de actividades ilícitas, como son, por ejemplo, aquellas contra la administración pública. Me refiero concretamente a aquellas que configuran los ilícitos de colusión, peculado, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, entre otros. También incluye actividades contra el medio ambiente, el tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, lavado de activos, contrabando, defraudación aduanera, defraudación tributaria y minería ilegal. Pero además, la ley incluye dentro del ámbito de su aplicación a otras actividades, en realidad cualquier otra actividad, bajo la condición de que tenga capacidad de generar dinero, bienes, efectos o ganancias de origen ilícito o actividades vinculadas a la criminalidad organizada. Si en el proceso que está regulado con las debidas garantías que la Constitución establece, se determina que estos bienes verdaderamente constituyen objeto, instrumento, efectos o ganancias de actividades ilícitas, entonces, mediante una sentencia judicial emitida respetando el debido proceso, se declarará la extinción del dominio sobre dichos bienes, trasladando a la esfera del Estado su titularidad. En eso consiste básicamente el proceso de extinción de dominio. Ahora bien, en cuanto a sus etapas, el proceso de extinción de dominio tiene 2 etapas. Una etapa de indagación patrimonial bajo la dirección del fiscal especializado y una etapa judicial bajo la dirección del juez especializado en extinción de dominio. La etapa de indagación patrimonial es una etapa reservada que tiene por finalidad identificar e individualizar aquellos bienes sobre los que podría recaer el proceso, localizar a sus titulares, recopilar los indicios concurrentes, obviamente en el ámbito de la razonabilidad, que demuestren que concurre alguno de los presupuestos de extinción de dominio. Además, el vínculo que podrían tener esos bienes con alguno de los supuestos de extinción de dominio establecidos por ley, la actividad ilícita de la que se trata, a la que ya nos hemos referido, y de qué se tratarían o cuáles serían estos bienes, ¿no? Esos 3 elementos. Durante esta etapa de indagación patrimonial se pueden solicitar, por ejemplo, medidas cautelares y también medidas de búsqueda de pruebas, ¿no? Las que se conocen usualmente, el levantamiento del secreto bancario, levantamiento del secreto de las comunicaciones, de la reserva tributaria, de la reserva bursátil. Doctor Zamora, ¿esos serían los supuestos para proceder a la extinción de dominio?
No, este es el ámbito que comprende la indagación patrimonial. Los supuestos son otros, eso ya lo vamos seguramente a tocar más adelante, pero en concreto estoy identificando cuáles son las características de esta etapa, que es una etapa que prepara el fiscal a efectos de consolidar un caso que después pueda fundamentar una demanda de extinción de dominio, ¿no? Es una etapa que sirve al fiscal para preparar la demanda de extinción que se presenta ante el juez, y con esta presentación de demanda pues pasamos a una segunda etapa conocida como la etapa judicial. En esta etapa judicial, si está bajo la dirección del juez especializado en extinción de dominio, ante quien se formula la demanda, la cual debe tener requisitos previstos por ley, y pues se promueve con conocimiento no solo del requerido, sino también del procurador público. Hay una etapa de calificación de la demanda, ¿no? Su notificación, la contestación, ahí establece también el supuesto de rebeldía, si es que no se contesta la demanda o el requerido inconcurre a las audiencias, y después de ello, pues de establecerse la audiencia inicial en la que se verifica el interés y la legitimación de las partes y se admiten las pruebas o se rechazan, se convoca una audiencia de pruebas, se actúan las pruebas y en 15 días se emite la sentencia. Esta sentencia puede ser apelada ante la sala de apelaciones. Básicamente ese es el proceso en la etapa judicial y en la etapa de indagación patrimonial. Bien, ahora sí nos gustaría conocer bajo qué supuestos es que se procede la extinción de dominio. Bien, los presupuestos de procedencia del proceso de extinción lo podemos nosotros encontrar en la ley, ¿no es cierto?, en el artículo 7. Son supuestos específicos, concretos. El primero de ellos es cuando se trate de bienes que constituyan objeto, instrumento, efectos o ganancias de la comisión de actividades ilícitas. Con relación a la calificación de los bienes, en tanto objeto, instrumento, efecto, esto viene dado por la propia ley. No hay una disposición remisiva a otras normas para llenar de contenido estos elementos que señala la norma, ¿no? Por ejemplo, la misma ley establece que son objeto de actividades ilícitas y nos dice que son todos aquellos sobre los que recaen o recaerán actividades ilícitas. ¿Es cierto? Podría ser, por ejemplo, el oro en la minería ilegal. ¿Qué son instrumentos de actividades ilícitas? Todos aquellos, miren lo que dice la norma, son o serán utilizados, fueron, son o serán utilizados como medios de cualquier forma, en todo o en parte, para cometer actividades ilícitas. Supongamos un vehículo que es utilizado para el transporte de pasta básica de cocaína o clorhidrato de cocaína de las zonas de producción a las zonas intermediarias o de comercialización. Y también nos dice que son efectos, no son todos aquellos bienes que son el resultado directo o indirecto de la comisión de actividades ilícitas. Por ejemplo, el dinero proveniente del lavado de activos, podemos identificarlo como efectos o ganancias de actividades ilícitas. Es decir, este es el primer supuesto y es el más recurrente en la práctica judicial, que nos da cuenta pues de aquellos objetos, instrumentos, efectos o ganancias de actividades ilícitas. Este es un supuesto importante y el más recurrente. Después tenemos también un segundo supuesto, que es cuando se trate de bienes que constituyan un incremento patrimonial no justificado. ¿Qué quiere decir esto, no? Cuando no existen elementos que nos permitan considerar que tales ingresos de determinada persona, determinada empresa, provengan de actividades lícitas. Entonces, se puede postular ahí que estos bienes constituyan un incremento patrimonial no justificado. Es un supuesto también de extinción de dominio. También otro supuesto, el tercer presupuesto que nos contempla la ley, es aquellos bienes de procedencia lícita, pero que han sido utilizados o destinados para ocultar, encubrir o incorporar bienes de ilícita procedencia, o se mezclen, ¿no? Bienes que son lícitos, intrínsecamente lícitos, pero que son destinados o son, mejor dicho, confundidos con otros bienes de procedencia ilícita que los hacen indiferenciables. Entonces, también con respecto a estos bienes que están confundidos o que están mezclados y que resultan indiferenciables, puede también procede el proceso de extinción de dominio. Un supuesto también importante es aquel que incluye aquellos bienes declarados en abandono o que no son reclamados, ¿no es cierto?
y que puedan guardar relación con una actividad ilícita, ¿no? Imagínense ustedes una maleta llena de dinero que ha sido encontrada en el aeropuerto y que nadie responda a la titularidad de esa maleta y está esa maleta sola, por ahí abandonada, no se tiene registro de quién la dejó por ahí. Entonces procede la extinción de dominio en un supuesto como ese. Podría ser también incluida en el proceso de extinción de dominio. Y una pregunta perdón que le interrumpa, doctor, sí, pero una pregunta que es recurrente en el público es ¿cuál es la diferencia entre el proceso penal común y un proceso de extinción de dominio? Nos gustaría conocer. Bueno, le he mencionado los más importantes supuestos o configuración de presupuestos para la extinción de dominio. Con relación a lo que usted me menciona, en realidad se trata de procesos muy distintos. Sabemos que el proceso penal tiene por objeto la prevención de delitos como medio protector de la persona humana y de la sociedad, y que comprende la investigación y el juzgamiento de conductas constitutivas de delitos o faltas. Es un proceso en el que para la determinación de una responsabilidad, que en este caso es una responsabilidad penal y de índole personal, obviamente, se requiere enervar la presunción de inocencia como garantía reconocida a todo ciudadano de este país. El proceso de extinción de dominio no es un proceso cuyo objeto sea la determinación de responsabilidades de índole personal. Se trata de un proceso autónomo, de carácter real y de contenido patrimonial, que va a proceder contra los bienes patrimoniales que, como ya se ha dicho, constituyan objeto, instrumento, efectos o ganancias, o que tienen relación o que se deriven de actividades ilícitas. La norma no se refiere, en este punto hay que resaltar que no se refiere a delitos, sino a actividades ilícitas. Acá hay un distingo también con respecto al proceso penal, ¿no? Actividades ilícitas es un nombre que considero más comprensivo de aquellas actividades contrarias al ordenamiento jurídico, que incluye, por cierto, los delitos, ¿no? Hay que tener en cuenta además que la ley de extinción de dominio contempla el principio de autonomía. Okay. Según este principio, el proceso de extinción es independiente y autónomo del proceso penal, del proceso civil u otro de cualquier naturaleza, como la arbitral, por ejemplo, ¿no? Entonces no puede invocarse en este proceso la previa emisión de una sentencia penal para suspender o para impedir la emisión de una sentencia en aquel. En resumen, el proceso de extinción de dominio constituye un proceso, se podría decir, sui generis, que posibilita al Estado accionar para desvirtuar la existencia de un derecho de propiedad ilícitamente adquirido. Eso básicamente podría decir en cuanto al distingo entre ambos procesos. Bien, y luego de la pausa nos gustaría que nos responda si se puede iniciar el proceso de extinción de dominio, si se ha extinguido la acción penal, incluso si existe ya una sentencia absolutoria. Tras la pausa, volvemos con su respuesta. La unidad del equipo técnico institucional de implementación del nuevo Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú inicia su ciclo de conferencias especializadas en materia penal y procesal penal. Espéranos cada martes a las 5 de la tarde a través de nuestras cuentas oficiales de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. ¡Los esperamos! Retomamos la entrevista al doctor Juan Zamora Barbosa, magistrado de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, quien nos habla sobre el proceso de extinción de dominio en el Perú. Hicimos la pregunta sobre si se puede iniciar el proceso de extinción de dominio, si se ha extinguido la acción penal o si también existiera ya una sentencia absolutoria. Bien, de la naturaleza jurídica del proceso de extinción de dominio, esto es ser uno de carácter real y de contenido patrimonial, así como de su reconocimiento como un proceso autónomo, podemos inferir que no existe impedimento alguno para que pueda iniciarse el proceso de extinción de dominio si se ha emitido o si se ha extinguido la acción penal o si existe una sentencia absolutoria. Hay que recordar que la ley establece que todos los actos que recaigan sobre bienes de origen o destino contrario al ordenamiento jurídico son nulos de pleno derecho. Y tales bienes son precisamente el objeto del proceso de extinción, no son las personas, ¿no? Básicamente eso le podría decir.
Bien, y bajo la figura procesal de extinción de dominio, no estamos transgrediendo el derecho de propiedad que ostentan los ciudadanos. ¿Se desprotege al tercero de buena fe diligente? De modo alguno, ¿no? Considero que no. El ordenamiento jurídico nacional reconoce el derecho de propiedad, está previsto en el artículo 2, inciso 16 de la Constitución. Asimismo, el Estado garantiza su inviolabilidad. Eso está claro. La propia Constitución, en su artículo 70, establece que el ejercicio del derecho de propiedad debe realizarse en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Por tanto, desde el mandato constitucional no puede reconocerse a ninguna persona un derecho real cuyo origen o ejercicio sea contrario a estos dos valores supremos que prevé nuestra Constitución, es decir, en contravención con algún precepto legal o en oposición al bien común. Cabría preguntarse, ¿el Estado peruano reconoce o podría reconocer el derecho de propiedad sobre un bien inmueble destinado o utilizado como un centro de explotación sexual de menores de edad, sobre un vehículo instrumentalizado como transporte en actividades de tráfico ilícito de drogas, sobre inmuebles adquiridos con dinero proveniente de la minería ilegal o actividades ilícitas contra la administración pública? Evidentemente que no. La ley nos da la pauta del proceso constitucional de qué se debe entender por dominio, ¿no? La protección del dominio de los bienes, el derecho de propiedad u otros derechos, se extiende únicamente a aquellos que recaigan sobre bienes obtenidos con justo título o estén destinados a fines compatibles con el ordenamiento jurídico. Es decir, que no se puede detentar o utilizar bienes de origen ilícito como si fueran o como si tuvieran un título justo. Cabe indicar además que la extinción de dominio no solo se realiza en cumplimiento del mandato constitucional, sino también que responde a compromisos internacionales que ha pactado el Estado peruano, y que están contenidos en las convenciones, ¿no? La de Viena, de Palermo, de Mérida, entre otras, ¿no? Ahora, con relación al tópico de los terceros de buena fe, el proceso de extinción de dominio de ningún modo desprotege al tercero de buena fe, que es aquella persona que obra con prudencia y diligencia, ¿no? La ley, así como establece que son nulos de pleno derecho los actos que recaigan sobre bienes de origen o destino contrario al ordenamiento jurídico, destaca que ello es sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe. Sobre este particular, hay que resaltar que el Tribunal Constitucional ha reconocido la legitimidad del proceso de extinción de dominio, incluso en una sentencia que tiene que ver con los terceros de buena fe, es el expediente 018-2015, proceso de inconstitucionalidad, donde pues destaca pues la necesidad de acreditar o del contenido de la buena fe del tercero, que es la diligencia y la prudencia en la conducción, en la realización de sus actividades de titularidad y de ejercicio de la propiedad respecto de sus bienes. Y pasando a otra pregunta, ¿por qué se dice que la acción de la carga de la prueba es mixta en el proceso de extinción de dominio? ¿O cómo es que se da la dinámica procesal probatoria? Bien, en realidad son varias las denominaciones que se le ha dado, ¿no? Solidaridad de la prueba, efectiva colaboración de las partes, carga de la prueba mixta, carga dinámica de la prueba, todo ello dentro del ámbito de desarrollo del derecho probatorio. En el proceso de extinción de dominio se ha incorporado como principio el denominado o la denominada carga de la prueba, que en buena cuenta asigna la carga o la responsabilidad de probar a la parte procesal que se encuentre en mejores condiciones de hacerlo respecto de sus posiciones en el proceso, ¿no? Este dispositivo establece concretamente que para la admisión a trámite de la demanda de extinción de dominio corresponde al fiscal ofrecer las pruebas o indicios concurrentes y razonables del origen o destino ilícito del bien. Se le impone esta carga, pues uno de los propósitos de la indagación patrimonial es precisamente reunir esta evidencia. Ahora bien, admitida a trámite la demanda, corresponde al requerido demostrar, ¿no es cierto?, el origen o destino lícito del mismo. Evidentemente, el requerido es quien está en mejores condiciones y posición para demostrar este ámbito. ¿Cuál es el trámite que se le da a las medidas cautelares en un proceso de extinción de dominio y de qué tipo son, por favor? Bueno, el proceso de extinción de dominio contempla también las medidas cautelares, ¿no? La finalidad de estas es garantizar la eficacia del proceso, son accesorias y tienen por propósito evitar que los bienes que son materia del proceso
de extinción puedan ser ocultados, vendidos, grabados, transferidos, o se puedan deteriorar, extraviar o destruir con el menoscabo de su valor, ¿no? Incluso también para evitar que se sigan utilizando, destinando a actividades ilícitas cuando esto corresponda, ¿no? Entonces, evidencia de estas medidas cautelares, según disposición de la ley, exige requisitos, ¿no? Que son comunes al dictado de las medidas cautelares en otros procesos, como es el de la verosimilitud, el fumus boni juris, que es conocido así con esta expresión latina, que viene a ser en el proceso de extinción la verosimilitud de los hechos, o sea, los indicios razonables que denoten la ilegitimidad en la adquisición, utilización o destinación de los bienes, y el peligro en la demora o el peligro procesal, que es el riesgo de que no se satisfagan los fines del proceso, ¿no? O sea, hay una válida presunción del riesgo, ¿no? De un riesgo que torne ineficaz el proceso debido a una válida presunción de ocultamiento, disposición, desaparición, destrucción, etc. Y este análisis tiene que además hacerse en el marco de un entorno de ponderación bajo el influjo de la proporcionalidad. Es decir, la medida que se adopte debe ser adecuada, debe ser necesaria y debe además ser proporcional en la comparación entre los principios afectados y los principios privilegiados en el caso concreto, ¿no? Estas medidas pueden ser solicitadas por el Ministerio Público, como se ha dicho, y el juez debe resolverlas en audiencia reservada dentro de las 24 horas de recibida la solicitud. Ahora bien, la norma también le da al fiscal la facultad excepcional de ejecutar, ¿no?, este tipo de medidas, específicamente la orden de inmovilización, la incautación sobre cualquier bienes, ¿no? Después del dictado, la ejecución de esta medida tiene que solicitar la confirmatoria judicial y obviamente estas medidas cautelares, una vez que han sido dispuestas o adoptadas por el órgano jurisdiccional o confirmadas, pueden ser objeto de reexamen por la sala superior en virtud del derecho al recurso. Hay que tener en cuenta una disposición relevante con respecto a las medidas cautelares, que éstas se mantienen hasta que no se resuelva definitivamente el proceso de extinción. Esa es una regla relevante que está consignada en el proceso. Otra regla importante con relación a las medidas cautelares es que las medidas cautelares decretadas en materia de extinción de dominio prevalecen sobre cualquier otra dictada en otro proceso. No obstante ello, el tema de la duración de la medida cautelar, hay un supuesto excepcional en el cual puede, a solicitud del fiscal o del afectado, el juez puede variar o cesar la medida cautelar en aquellos casos en que las razones que motivaron la medida se hubieran modificado o hubieran desaparecido, ¿no? Básicamente Bien. eso. Ahora, me preguntaste también sobre cuáles eran las previstas, las medidas cautelares. Bueno, tenemos la orden de inhibición de disposición de bienes, la intervención en administración, la anotación de la demanda de extinción también en los registros públicos, la medida de inmovilización. Una de las más recurrentes es la medida de incautación de bienes, ¿no? Básicamente esas son las más importantes medidas cautelares previstas para el proceso de extinción de dominio. Bien, doctor, el proceso de extinción de dominio es bastante amplio para conocerlo y definitivamente nos faltaría más tiempo para ahondar en las preguntas. Sin embargo, nos quedan 4 minutos y nos gustaría poder seguir conversando con unos puntos básicos, como es qué criterios ha adoptado la legislación comparada de Latinoamérica a efectos de establecer la imprescriptibilidad de la acción de extinción de dominio conforme está acogido en la legislación peruana, ¿no?, en el decreto legislativo 1373. Bien, bueno, existe el antecedente de la ley modelo sobre extinción de dominio que se da como consecuencia del esfuerzo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ¿no? En esta ley modelo de extinción de dominio se consigna en el artículo 4 la imprescriptibilidad de la extinción de dominio, ¿no? Y esto lo han adoptado países como Colombia, Guatemala, que lo tienen expresamente, el tema de la imprescriptibilidad. En el caso peruano, la ley de extinción de dominio ha incorporado, ¿no es cierto?, en el artículo
segundo, ¿no? El principio de aplicación en el tiempo. Según este principio, la extinción de dominio se declara con independencia de que los presupuestos para su procedencia hayan ocurrido antes de la vigencia de la ley, ¿no? La extinción de dominio en realidad no es retroactiva, ni retroactiva, es retrospectiva, pues regula situaciones ocurridas antes de su vigencia, precisamente por el hecho de no haberse consolidado un derecho de dominio, ¿cierto? La Constitución garantiza derechos obtenidos dentro del marco de la ley. Si un bien fue adquirido hace muchos años de manera ilícita, no opera ahí el derecho de propiedad privada y el Estado no puede dejar de reclamar este bien, ¿no es cierto? Básicamente ello, ¿no? ¿Y cuáles serían los efectos financieros de la aplicación de la extinción de dominio a favor del Estado que le emplea, o cuán favorable viene siendo para nuestro país también? Bueno, sabemos que las actividades ilícitas y los bienes ligados a ellas generan pues una serie de efectos dañosos para nuestra sociedad, ¿no es cierto? En términos de violencia, corrupción, desigualdades, desestabilización, pobreza, criminalización, ¿no es cierto? Un efecto inmediato es que los bienes, objeto, instrumento, efectos o ganancias de las actividades ilícitas son destinados de manera temporal o definitiva al dominio del Estado. Estos bienes pueden ser, y de hecho ya están siendo destinados a actividades ilícitas en armonías con el bien común, financiar programas para lucha contra las actividades ilícitas, para financiar instituciones ligadas al sistema de justicia, para destinar los bienes a entidades que prestan servicios de repente relacionados con la protección a las víctimas. Los recursos pueden ser destinados también a la inversión social para mejorar las condiciones socioeconómicas de la población, desarrollo de actividades productivas, inversiones, etc., ¿no? Pese al corto tiempo que tiene la ley y la implementación de su sistema, poco más de 2 años, se están asentando las bases de la extinción de dominio como nueva especialidad. Se está desarrollando una jurisprudencia específica, me refiero a los criterios de interpretación y aplicación de la ley. Hay muchos casos de bienes cuyo dominio ilícito ha sido extinguido a favor del Estado y han pasado a disposición del PRONAVI para su asignación, y un número mucho mayor de bienes sobre los que ha recaído medidas cautelares, ¿no? No solo la comunidad jurídica está conociendo el proceso por su participación directa y fines académicos, sino también la comunidad a través del conocimiento público, los medios de comunicación, resaltándose un cambio significativo en el que el Estado, a diferencia del pasado, se dirige contra los bienes y las fortunas adquiridas como producto de actividades ilícitas, no tanto a las personas, sino al beneficio que precisamente privilegia la criminalidad organizada y todo el entorno delictivo, pues que pese a verse amenazado por medidas privativas de la libertad, no cesan, ¿no?, en la actividad ilícita, pues siempre han tenido la protección de los bienes obtenidos ilícitamente, ¿no? Ahora me parece que esta herramienta de política criminal tiende a ser bastante eficaz, y esperemos pues que dando los primeros pasos se vayan sentando las bases para su consolidación en nuestro país. Doctor Juan Zamora Barbosa, muchas gracias por ilustrarnos en cuanto al proceso de extinción de dominio que se viene llevando en nuestro país. Por favor, sus palabras de despedida. Y agradezco la invitación del UETI Penal y el programa Panelistas. Estoy a disposición Estoy a disposición de ustedes para cualquier otra oportunidad, y bueno, los invito a que visiten la página de extinción de dominio, extinciondedominio.org, que se encuentra disponible en la web, para que puedan ustedes ahí enterarse no solamente de los criterios jurisprudenciales que se van emitiendo por los tribunales de justicia en el país, no solo los juzgados, sino las salas de Lima, Arequipa y La Libertad, así como también doctrina y legislación que puede enriquecer esta nueva especialidad que surge en nuestro país y que esperemos tenga el éxito proyectado. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido el doctor Juan Zamora Barbosa, integrante de la Sala de Apelaciones de Extinción de Dominio de La Libertad, quien nos habló del proceso de extinción de dominio en el Perú. Muchas gracias a todos por su sintonía. Nos reencontramos próximamente.